el interés y el deseo de crecer y capacitarse en la vocación de educadores. Esto es lo primero que quiero destacar, que haya tan nutrido número de docentes, de educadores en este curso, nos está indicando el interés, el deseo de capacitarse, de mejorar. Quiero agradecer también de un modo especial a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de nuestra arquidiócesis, a su presidente, el ingeniero Walter Van Negrot, por toda la labor que realizan, y a toda la Junta que preparan desde hace ya 24 años este curso. También quiero agradecer de modo especial la presencia del director del Servicio de Enseñanza Privada de nuestra provincia, el contador Rodolfo Fabucci, y también agradecer que ha puesto de vuelta en la luz el cuerpo asesor, ese ámbito tan importante de diálogo y de lugar donde se pueden resolver los problemas de un modo equilibrado, donde participan todos los actores que están involucrados en la tarea educativa. Yo voy a comentar un poco el lema, ¿no?, que tiene este curso, de tal modo que, bueno, puedo hacer una pequeña contribución al espíritu, ¿no?, al modo como poder encarar toda la tarea educativa, todo lo que significa la complejidad, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Nos dice el documento de Aparecida que la meta de la escuela católica es, respecto de los niños y de los jóvenes, la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo. La meta de la escuela católica es llevar al encuentro con Jesucristo vivo. Ahora, para llevar a una persona al encuentro de otra, y esta es la tarea del pedagogo, recordemos en el sentido original, el pedagogo era el esclavo, el siervo que llevaba al niño hasta la puerta de la escuela, el que llevaba hasta, ¿no? Bueno, también hoy la tarea educativa para nosotros cristianos católicos es llevar a nuestros niños y jóvenes al encuentro con Jesucristo. Pero si nosotros tenemos que cumplir esa misión, reclama de nuestra parte, de todos los que estamos involucrados en la tarea educativa, la experiencia del encuentro con Jesús, la experiencia de la unión con Jesús, que es justamente uno de los puntos del lema. Unidos a Jesús podemos lanzarnos a la tarea educativa, es decir, siendo amigos de Jesús. Por eso, si no está esta experiencia, se ve muy limitada la posibilidad de llevar al encuentro con Cristo. Es decir, se hace casi imposible cumplir con la meta de la escuela católica. Ahora, ¿pero por qué es tan decisiva la unión con Jesucristo? Bueno, yo no voy a desarrollar aquí toda la cristología, pero ciertamente que para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, es nuestro Redentor y es quien nos posibilita el acceso a Dios Padre, y por lo tanto es decisiva la unión con Él. Él es el camino que nos lleva al Padre, que es nuestro destino final. Pero no solo nos lleva al Padre, sino que nos pone en la postura adecuada para vivir las cosas de aquí, de esta tierra, que viviendo adecuadamente las cosas de esta tierra, nos capacita para el encuentro definitivo con el Padre, para el destino último del ser humano. Por lo tanto, Jesús es la gran ayuda, la fuerza y la luz para el desarrollo de la persona humana, y es el punto frontal de la educación cristiana. Si no se comunica Jesús, no hay educación cristiana. Dice Jesús en el Evangelio: sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Qué tremenda, qué claridad, pero qué firmeza en esta expresión, ¿no? Nada pueden hacer. O sea, está condicionando toda la tarea, toda la vida a partir de esta unión, a partir de esta amistad, a partir de este encuentro. Por eso, si estamos unidos a Jesús, y en la medida en que lo estamos poniendo el cimiento firme de la escuela católica.
Estamos poniendo el cimiento firme también de la propia persona, de la propia personalidad del educador, de la educadora. Y sabemos que la solidez de un edificio depende fundamentalmente de la firmeza de sus cimientos. Estamos aquí tocando el punto decisivo, apuntando a lo único necesario, a partir de lo cual se puede dar todo lo demás, en el orden de lo que hace una escuela católica y en orden a la realización plena de la persona y de la comunidad. La unión con Cristo, que Él sea todo en todo, significa que Él es, en primer lugar, la fuente original, el ejemplo último y adecuado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda vivir la relación con Dios, con el Creador, para que pueda vivir la relación con los demás, nuestros hermanos los hombres, las criaturas, para que pueda vivir adecuadamente su relación con el cosmos, con la sociedad y con la historia. Es decir, que el encuentro con Jesucristo no nos cierra, al contrario, la unión con Jesús nos abre a la posibilidad de una adecuada relación. Y hoy justamente el Papa Francisco nos está invitando en el Pacto Educativo Global a restablecer la alianza entre familia y escuela, a restablecer el orden del respeto a la creación, para restablecer el respeto al prójimo, especialmente a los más pobres y a los más necesitados. Pero podemos decir que la condición sine qua non es esta unión con Jesús. Y Jesús, queridos docentes, sigue vivo y presente aquí y ahora en un signo, que es la comunidad eclesial, el lugar donde el acontecimiento de la presencia de Cristo se renueva, es siempre nuevo, renace. Por eso entonces, esto es lo primero que quiero subrayar. No es una cuestión accidental, no es una cuestión meramente decorativa poner en un lema la unión con Jesús, no es un pensamiento piadoso para decir, bueno, le ponemos un barniz a todo lo que hacemos, pero lo que importa es otra cosa. No, sino que este es el punto decisivo, es el punto, el quicio de toda la cuestión. Nos dice el lema del curso: con audacia, creatividad y esperanza. Yo creo que justamente la unión con Jesús es la fuente de la creatividad, de la audacia y de la esperanza. Empezamos con la audacia. Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, tiene una expresión muy pareciera existencialista, de un existencialista. Decía: de la naturaleza el terror a la muerte, de la gracia la audacia. Pensemos en los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Reciben el Espíritu Santo y salen a la calle y ya no los podrán detener más. La audacia, queridos amigos, implica en primer lugar la afirmación de un objetivo. Yo quiero aquí subrayar un aspecto que me parece muy importante. Cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de audacia, de creatividad, no estamos poniendo el acento en un voluntarismo. No es que nosotros tenemos que tener esperanza, tenemos que ser creativos, tenemos como un deber. No. La audacia nace justamente de que yo tenga claro un objetivo, de que yo tenga un ideal, de que yo tenga algo de lo cual he quedado encantado. Como nos decía muy hermosamente Ariel Glasser en la canción de entrada, ¿no? Cuando le canta a su hija, que es docente, cuando dice que te enamoraste, y eso, o el ejemplo de un docente, es decir, cuando uno ha quedado fascinado por algo, entonces se moviliza una cantidad de energía. Dice Jesús en el Evangelio que los invita a los apóstoles en una circunstancia a ir a la otra orilla, a salir a la otra orilla. O sea, a vivir una vida en salida, no una vida encerrándonos. La audacia siempre implica ir más allá. Y esto realmente es fundamental en la tarea de la escuela y en la tarea educativa. La verdad de la existencia no era la orilla donde ellos estaban, sino la otra orilla, es decir, ir al más allá. Por eso podemos decir que el sentido de lo que estamos haciendo, de la tarea educativa, es otra cosa. Es algo distinto. Hacemos esto pero para algo, para una meta. Por eso estar siempre en salida. Entonces la audacia implica
en primer lugar, tener un objetivo, un fin claro. ¿Para qué estamos? ¿Para qué educamos, no? Lo segundo, la audacia implica también un ímpetu, una energía que nos sostenga en el camino. Por eso se necesita esta audacia solo, y se puede dar, solo si se tiene un objetivo y si se tiene una energía. Quiero aquí poner, que me pongan una figura, que es un relieve del campanil de la Catedral de Florencia, de un escultor italiano del principio del siglo XIV, y nos muestra justamente la barca donde van dos discípulos y detrás la presencia de Jesús. Los discípulos van hendiendo las aguas con los remos, pero van tensos hacia la meta, pero a su vez seguros. Pero ¿de dónde les nace esa seguridad? Esa seguridad nace de una presencia, de esa presencia de Jesús que los acompaña. Por eso también nosotros, para vivir con audacia la tarea educativa, necesitamos esta conciencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El camino entonces se vuelve sencillo si hay una presencia, es decir, si nosotros tenemos esta certeza de este Jesús que está entre nosotros, pero no un Jesús sentimental, no un Jesús ideológico de ideas, sino el Jesús que se nos expresa en el signo que es la misma comunidad eclesial. Y nosotros tenemos que entender que la escuela católica es son una de las formas de las comunidades eclesiales. Es necesario de nuestra parte seguir esta presencia, de adherir a ella, no decidir por ella, no decidir por Jesús, querer arreglárnosla por nuestra cuenta, poner la confianza en nuestra naturaleza, nos lleva a la muerte. Porque, ¿qué significa que de la naturaleza brota el terror a la muerte y de la gracia brota la audacia? Creo que ahora todos nosotros, por las circunstancias que hemos estado viviendo en todo el mundo, por la pandemia, vemos cómo de la naturaleza solo brota el miedo, el terror. Podemos usar palabras distintas para decir que no somos capaces de darnos ese sostén, esa esperanza, que solo puede venir de la gracia, es decir, de algo que nos ha sucedido, de esa presencia de Jesús. Es la fuente de la gracia, la fuente de la esperanza, es el punto firme de apoyo por el cual podemos afrontar la tarea educativa de cada día, tensos hacia la meta, pero tranquilos y seguros porque estamos en las manos de otro. La vida, queridos docentes, es una aventura con el deseo de ver a Dios, pero los pasos de esa aventura no los calculamos nosotros. No podemos calcular los pasos siguientes, por el futuro es impredecible, pero se trata de encontrar los signos en la certeza de que estamos en las manos de otro y por lo tanto podemos caminar seguros y con esperanza. Dice la Biblia, lo leímos hace un par de domingos, del profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Es decir, el hombre librado a su naturaleza alimenta solo el terror de la muerte y la humillación por el mal. En cambio, si ponemos la esperanza en esta presencia, en esta compañía a la cual pertenecemos, navegamos tensos, pero ciertos, seguros y con esperanza hacia la meta. La otra palabra, creatividad. La creatividad en la Biblia es una palabra, o mejor dicho, el tema de la creación. La Biblia utiliza la palabra bará, que Dios creó. Solo Dios es creador de la nada. Y porque Dios es amor, ha creado todas las cosas. Justamente las ha creado por amor. El universo, con su casi infinita variedad de seres, es fruto de esa creatividad de Dios. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. De allí que somos capaces de crear, no ya desde la nada, sino desde lo dado, desde lo conocido, desde lo encontrado y lo poseído. Cuando más existencialmente imitamos a Dios, que es amor, es decir, cuanto más amamos,
más creativos nos volvemos. Podemos decir que el fundamento de la creatividad está en el amor. El amor siempre encuentra la forma de ayudar, de resolver un problema, de dar una oportunidad, de estar atento a la escucha de la necesidad del otro. Nunca se cansa, con paciencia busca siempre el bien del prójimo. El amor además agudiza la inteligencia para buscar nuevos caminos y llegar a los niños y jóvenes con una propuesta verdadera y convincente para sus vidas, abriéndoles, por un lado, a grandes horizontes, a grandes ideales y a la vez atentos a saber concretar el pequeño paso de cada día, el pequeño detalle de cada día. El Papa Francisco le decía a los jóvenes: no dejemos que nos roben la esperanza. La virtud de la esperanza nace de la fe como una flor de gracia, nace de la certeza de que ya tenemos a Cristo, de Cristo presente, que me da una certeza acerca del futuro y por lo tanto me da fuerza para luchar, para trabajar, para arriesgarme en la tarea que tengo, en la misión que tenemos. La esperanza de alcanzar la vida que no muere despierta en nosotros el deseo. Y el deseo llega a estar seguro de sí cuando pide, cuando suplica. Por eso la oración, y en esto también es muy importante en la tarea educativa, la oración es justamente expresión de la esperanza, porque espero, ruego, rezo el Padre Nuestro, expresión de la esperanza, ¿no? De alcanzar la vida que no termina. Entonces, el ser humano se hace mendigo, es decir, uno se hace pobre. El que tiene esperanza es pobre, porque no pone la certeza de su vida en lo que tiene, sino en el Señor. Y entonces mendiga, pide, suplica, con la certeza de que la fuerza de Jesús no nos abandonará jamás. Y hago aquí una pregunta. Yo, docente católico, rezo por mis alumnos, por mis alumnas, rezo por mis chicos y mis chicas, rezo para que esa esperanza en sus corazones no quede defraudado. De la esperanza nace también otra cosa importantísima y fundamental, que tiene que ser una nota característica de la vida de los cristianos en general, pero de los docentes cristianos. De la esperanza nace la alegría. Necesitamos educadores alegres porque tienen esperanza, es decir, ciertos de un futuro definitivo de felicidad. Un futuro definitivo que está más allá de la historia, que está en la eternidad, pero que comienza aquí en la historia. Entonces, estas serían como las condiciones, ¿no? Unidos a Jesús, fuente de todo bien, podemos entonces vivir con audacia, con creatividad, con esperanza y educar para la paz. Hay un magisterio riquísimo sobre la paz de los papas. Piensen que el Papa Francisco ha dado este año el mensaje número 55 de los mensajes de la paz. San Pablo VI, en el año 1968, comenzó cada 1 de año a dar un mensaje sobre la paz. Así que aquí tenemos una gran riqueza de todos los temas que están anejos a la paz. Y hay varios documentos de los papas que insisten justamente en el tema educativo en orden a la paz. Por ejemplo, en la jornada del año 1970, el Papa Pablo VI hablaba de educarse para la paz a través de la reconciliación. El Papa Juan Pablo II, en el año 79, 8 años después, apenas inició su ministerio petrino, para lograr la paz, educar a la paz. Y en el año 95 planteaba el Papa el valor de la mujer como educadora para la paz. Y luego, en el año 2004, ya terminando su pontificado, un compromiso siempre actual, educar para la paz. Y el Papa Benedicto XVI, también entre los varios mensajes de la paz, nos plantea en el año 2012 educar a los jóvenes en la justicia y en la paz. Y el Papa Francisco, en el último mensaje, nos dice educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Entonces vemos cuando tenemos aquí todo este magisterio que nos enseña la Iglesia para educar a la paz.
¿Y qué es la paz? San Agustín la definía como la tranquilidad en el orden. Pero decimos también que la paz es un don de Dios. Es un don de Dios. Jesús dice, la paz les dejo, la paz les doy. No como la da el mundo. La paz del mundo es un armisticio, pero siempre en la desconfianza, siempre en ver cómo al final le puedo ganar al otro. No, Jesús nos da una paz profunda del corazón. Es Él el que, cuando lo dejamos entrar, pone orden en nuestra vida, pone concordia entre nuestra mente y entre nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y entonces pacifica nuestro corazón. Y al pacificar nuestro corazón nos hace agentes e instrumentos de paz. Por eso es tan importante, volviendo al principio, lo que les decía de la unión con Jesús. ¿Cómo podremos crear o generar o acrecentar la paz en nuestras comunidades educativas si nosotros estamos pacificados? Un hombre y una mujer pacificados engendra y genera paz. Un hombre y una mujer con inquietud malsana en el interior, con sentimientos malos dentro, no puede generar paz. Damos lo que tenemos. Y Jesús nos dice en el Evangelio que lo que ensucia al hombre no es lo que el hombre come, lo que entra de afuera, sino lo que sale del corazón. Entonces habla de adulterios, mentiras, crímenes, disensiones, murmuraciones, etc. Nacen del corazón herido. Por eso necesitamos sanar el corazón. Necesitamos sanar nuestros corazones siempre. Ustedes y yo, cada uno, necesitamos que el perdón de Dios nos dé también esa paz que necesitamos. Justamente cuando uno se va a confesar, el sacerdote nos dice en la absolución que Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de Cristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Esto creo que es siempre el punto fundamental para todos los demás. Pero tenemos una gran tarea también de trabajar y de educar por la paz. Por un lado, fíjense, el mensaje que daba ya Juan Pablo II en el año 79. Decía, una de las formas de educar en la paz es poner de relieve las grandes tareas pacificadoras. ¿Y cuáles eran las grandes tareas pacificadoras? Una gestión razonable y solidaria del propio ambiente. Pareciera como si estuviéramos hoy, con todo el tema del cambio climático, el respeto por la creación, la encíclica Laudato Si, la erradicación de la miseria que abruma a millones de hombres. El Papa en Laudato Si nos habla del cuidado de los pobres, entonces la necesidad de superar la pobreza y de la atención a los pobres como condición para la paz, ¿no? O sea, vemos que como los mensajes de los papas nos van se van repitiendo estos grandes temas, ¿no? Pero que implica una tarea hoy también. También decía el Papa Juan Pablo II, educar para la paz es poner de relieve los ejemplos cotidianos de sencillos artífices de paz en todos los niveles. El gesto individual, en la familia, en la aceptación y el respeto mutuo, en la escucha, en el respeto por el otro, etcétera, ¿no? Cómo necesitamos ir generando una cantidad de actitudes, ¿no? Y también el Papa Juan Pablo II hablaba, hablar un lenguaje de paz. Nosotros vemos la grieta, escuchamos a veces las radios, las televisiones, se dice de todo, se agrede, se falta el respeto con una facilidad. Claro que no se puede generar un ambiente de paz si nuestro lenguaje es violento, si nuestro lenguaje es sin respeto, lenguaje de paz. Hacer gestos de paz, nos dice también. Después el Papa Benedicto en el 2004 nos planteaba, el mismo Juan Pablo II en el 2004, el respeto por el derecho y la legalidad como condiciones de la paz. Entonces, educar al respeto del derecho y de la ley. El Papa Benedicto XVI en el 2012, educar a los jóvenes en la justicia y en la paz. Claro, no hay paz sin justicia. La paz es fruto de la justicia. Entonces necesitamos educar en la justicia. Y el primer lugar de la educación en la paz y la justicia, la familia.
y educar en los grandes valores de la verdad y de la libertad. El Papa Francisco, en este último mensaje de este año, plantea la necesidad de considerar la educación como un recurso, y por lo tanto lo que se pone en educación, en dinero, en recursos materiales, es una inversión y no un gasto. Y cómo dejar de lado políticas de armamentismo y políticas en tantos temas que se invierten, que se gastan, mejor dicho, y ponerlos en la educación, en la infraestructura de las escuelas, etc. Y también nuevamente nos recuerda lo que el tema que convoca también en este curso, el Pacto Educativo Global, que todo esto que estamos hablando y todo el magisterio de los papas están planteando este nuevo paradigma cultural, donde se involucre a las generaciones más jóvenes con las personas mayores, a la unión de las religiones, a la educación en la ecología integral, al modelo cultural de paz, a un desarrollo sustentable, al valor de la fraternidad y a una alianza entre el ser humano y el medio ambiente. Por eso tenemos, queridos docentes, un gran contenido de recursos para educar a nuestros alumnos y alumnas en la paz a través de todos los mensajes de los papas a lo largo de 50 años. Quiero terminar rescatando que la paz está siempre en camino, siempre está construyéndose, que somos libres y que por lo tanto podemos cambiar de dirección, tanto para el bien como para el mal. Dice la Sagrada Escritura que si el pecador se convierte, se salva, pero si el justo se pervierte, se condena. Por eso, estemos vigilantes siempre. Siempre vigilemos el corazón para que no pierda la paz. Y si por alguna acción, por alguna omisión, hemos perdido esa paz, volvamos a recuperarla mediante la reconciliación. Necesitamos siempre la reconciliación con Dios, necesitamos también siempre restablecer la reconciliación con los hermanos. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Queridos educadores, Jesús dice la verdad y nos promete la felicidad si trabajamos por la paz. Trabajemos y eduquemos para sembrar en los corazones de nuestros niños y jóvenes ese amor y esa conciencia de la paz. Eduquemos corazones pacíficos que se conviertan a su vez en instrumentos de paz, como nos reza la oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que tengan un fecundo curso, que unidos a Jesús, clave de todo, clave de bóveda, piedra angular de todo el edificio de nuestra vida y de nuestras escuelas católicas, con audacia, creatividad y esperanza, educar a nuestros niños y jóvenes en la paz. Muchas gracias.